buenas tardes a todos los que están conectados y muchas gracias por estar aquí en la tercera semana del ciclo de charlas en categorías, álgebras y temas afines. Y pues hoy tenemos el gusto de escuchar al doctor Alejandro Argudín, quien está realizando una estancia postdoctoral en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado también en la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Matemáticas y Estadística de la República de Uruguay. También realizó otra estancia postdoctoral en el Instituto de Matemáticas Campus en la Unidad Morelia. Sus intereses de investigación, bueno, ahorita lo vamos a escuchar, son teoría de anillos, teoría de representaciones de álgebras, álgebra homológica, álgebra homotópica, entre algunas, ¿no? Y pues hoy tenemos la plática pensando a las categorías como anillos con muchas unidades y pues le agradecemos pues su interés para dar la plática. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Me parece una iniciativa muy bonita. El plan es como que en esta plática un poco mi idea es platicarles algunas ideas que pues uno nunca se acaba de enterar, pero siempre anda escuchando en los pasillos y en los rincones, pero nunca nadie nos acaba de explicar bien de dónde salen estas nociones. Y bueno, yo espero darles una pequeña introducción y algunas nociones para que concretar, ¿no? Bien, entonces, déjenme ver, ahí sí puedo mover esto. Ahí va. Bien, entonces este sería el resumen de la plática. Una primera sección vería ciertos preliminares, así muy básicos. Quiero repasar pues, qué es un anillo, qué es un módulo, simplemente para tenernos, que estemos todos en la misma página. En una segunda sección voy a platicarles qué son las categorías preaditivas. O sea, el título de la charla es cómo pensar categorías como si fueran unos anillos. Y bueno, a lo mejor es una pequeña mentira porque no es cualquier categoría, ¿no? Van a ser categorías preaditivas, pero lo que vamos a ver es que cualquier categoría se puede meter adentro de una preaditiva y ya las categorías preaditivas son las que podemos pensar como si fueran anillos grandotes, por así decirlo. Y bueno, ya que tenemos esa noción de anillo grandote, entonces podemos pensar en módulos sobre estos anillos grandotes. Más aún podemos pensar en los bimódulos. Y por último, quisiera presentar algunos resultados de álgebra homológica que uno puede obtener por medio de estas ideas. Bien, entonces, pues déjenme comenzar con estos preliminares. Eh, bueno, yo creo que todos los presentes ya han de haber pasado por algún curso de álgebra y seguramente ya conocen perfectamente la definición de anillo clásico. Un anillo es un grupo abeliano que además tiene una operación binaria asociativa que va a ser distributiva respecto a la suma. Y bueno, además, en caso de que exista un elemento que normalmente denotamos como un uno, que cumple que a la hora de multiplicarse por cualquier elemento me deja ese elemento fijo. Entonces, ese elemento lo llamamos unidad y decimos que el anillo es unitario. Eh, Más, dados dos anillos, R y S, un morfismo de anillos de R en S va a ser un morfismo de grupos abelianos, tal que la otra operación, el producto, lo va a respetar. Y además, en caso de que los anillos sean unitarios, vamos a asumir que la unidad de R va a dar a la unidad de S. ¿Sí? Bien. Ahora, por lo general, cuando uno quiere estudiar la estructura de un anillo, entonces pues, necesariamente tenemos que empezar a estudiar la categoría de R módulos. Y bueno, recordemos brevemente, que un R módulo a izquierda consiste simplemente de un grupo abeliano M junto con un morfismo de anillos de esta forma, eh, que fíjese que
tener este morfismo, realmente lo único que me está diciendo es que el anillo está actuando sobre los elementos de M de tal manera que, y además si R es unitario, entonces el uno deja fijo a todos los elementos de E. Bien, eh, y bueno, dados dos R módulos, podemos definir lo que es un morfismo de R módulos como un morfismo de grupos abelianos tal que se cumpla esta condición. A esta condición, lo único que nos está diciendo es que si yo aplico F a un elemento A del anillo actuando en un elemento M del módulo, entonces SA sale definiendo esto. Entonces, esto es simplemente lo que sería un morfismo de remódulos y vamos a denotar como mod R a la categoría de todos los R módulos. Bien, creo que hasta aquí son cosas muy usuales. Y aquí voy a empezar a meter ciertas nociones de la álgebra homológica que creo que también son bastante usuales. Bueno, para empezar, quisiera definir lo que es un módulo proyectivo. Un módulo P es proyectivo si el funtor OM P barra preserva epimorfismos. Entonces, esencialmente lo que me refiero al decir esto es que si nosotros tenemos un epimorfismo entre dos R módulos, y por acá está el módulo P, entonces siempre que yo tenga un morfismo de P en N, entonces yo voy a poder encontrar un morfismo de P a M de tal manera que este triángulo conmuta, ¿sí? Es decir, este morfismo de acá es igual a esta composición, ¿sí? Entonces, eso es que un módulo sea proyectivo. Eh, Uno de los resultados básicos es que un módulo va a ser proyectivo si y solo si es un sumando directo de un módulo libre, y un módulo libre se define como un coproducto de copias del anillo. Ujú. Y bueno, por último, una de las propiedades que tiene la categoría de remódulos es que tiene suficientes proyectivos, es decir, cuando decimos que una categoría tenga suficientes proyectivos, es que cualquier objeto M va a admitir un epimorfismo cuyo dominio sea un proyectivo, ¿sí? Y bueno, en el caso de las categorías de remódulos, ese proyectivo está simplemente dado por un coproducto de copias de R, tantas copias como M. ¿Sabe? Es fácil construir un epimorfismo de esta forma, ¿sí? Y de hecho, lo que esto me dice es que R es un generador de la categoría, ¿sí? O sea, un generador va a ser un objeto tal que si yo me tomo coproductos de este objeto, siempre voy a poder cubrir cualquier objeto para algún coproducto de esta forma, ¿sí? Y entonces eso es que sea un generador, ya sabemos que es proyectivo. Y por último, pequeño, ¿sí? Esto de pequeño, la noción de pequeño, lo que me quiere decir es que si yo considero los morfismos de ese objeto pequeño, en este caso R, a un coproducto de objetos, ¿sí? Entonces, esto va a existir un isomorfismo natural, tal manera que este grupo de morfismos es equivalente a un coproducto de estos grupos de morfismos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en este caso es claro que R va a cumplir esto y vamos a ver que esta noción de objeto pequeño es bastante importante a la hora de estudiar las categorías de módulos. Bien, bueno, ya sabemos lo que es algunas propiedades de los módulos proyectivos. Ahora quisiera definir lo que es la dimensión proyectiva. Entonces, no sé qué tan familiarizados estén con esta noción, entonces déjenme introducirla así muy rápido. Si ustedes se agarran un R módulo, pues ya dijimos que siempre lo podemos
podemos encontrar un epimorfismo de un proyectivo en él, ¿no? Y podemos considerar el núcleo de ese epimorfismo. Y bueno, una vez más, podemos encontrar un epimorfismo de un proyectivo hacia ese núcleo y entonces obtenemos este morfismo, ¿sí? Entonces, continuando este procedimiento recursivamente, obtenemos una sucesión exacta larga de esta forma, ¿no? Donde todos estos módulos son proyectivos. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que se llama una resolución proyectiva de M, ¿sí? Intuitivamente uno puede pensar que si M es un R módulo razonablemente sencillo de estudiar, entonces va a llegar un natural tal que estos módulos los vamos a poder tomar como iguales a cero, ¿sí? En ese caso decimos que la dimensión proyectiva es menor o igual a n si a partir de el n ya todos los podemos tomar iguales a cero. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a decir que el anillo es de dimensión global menor o igual a n si todos los módulos son de dimensión proyectiva menor o igual a n, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes piensan en el anillo de los enteros, se sabe que todos los z módulos son de dimensión proyectiva menor o igual a 1, entonces la dimensión global de los enteros es menor o igual a 1. ¿De acuerdo? Bien. Eh, Ahora déjenme hablar brevemente de lo que son los bimódulos. Digo, también es una noción muy usual. Un bimódulo es simplemente un grupo abeliano que es R módulo a derecha, R módulo a izquierda, y existe esta relación de compatibilidad entre la estructura a derecha y a izquierda, ¿sí? Esto a lo mejor se ve un poquito medio raro, pero esta igualdad lo único que me está diciendo es que si yo multiplico a derecha un elemento que ya está siendo multiplicado, algo así, entonces da igual si yo lo asocio de la otra forma, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un R módulo. Y, por ejemplo, bueno, un resultado básico es que un R bimódulo, un grupo abeliano es R bimódulo, sí, y solo sí, es un módulo sobre el anillo, que es el producto tensorial de R con R opuesto. Ujú. Y bueno, el ejemplo clásico es que el anillo mismo es un R bimódulo, ¿verdad? Bien, bueno, creo que hasta aquí son nociones bastante estándar. Lo que sí quizás ya no es tan estándar es la dimensión de Hochschild, pero realmente la definición es muy sencilla. Decimos que la dimensión de Hochschild o simplemente la dimensión de un anillo R es menor o igual a n si su dimensión como R bimódulo es menor o igual a n, ¿sí? Es decir, su dimensión como módulo sobre este producto tensorial es menor o igual a n. ¿De acuerdo? Bien, entonces estas son las nociones que necesito que todos estemos en la misma página, porque son las nociones que vamos a querer empezar a pensar sobre categorías en lugar de anillos. Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna duda, pregunta o estamos todos en terreno firme. Perdón, yo sí tengo una pequeña duda. Sí, dime. Para categorías opuestos hay que es invertir flechas, pero aquí para un anillo que es RO. Ah, sí, claro. O sea, pues, o sea, RO. O sea, simplemente como grupo abeliano es lo mismo, ¿sale? O sea, como conjunto van a ser lo mismo. Ahora, el punto es que la operación del ROP, llamémosla estrellita, va a estar definida de la siguiente forma, ¿no? Si tú quieres multiplicar, le voy a poner op al producto del ROP. Si tú quieres multiplicar dos objetos, pues esto es simplemente multiplicar con la operación del R, pero al revés. ¿Sí? Entonces es simplemente eso. Ok, sí, gracias.
De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? Creo que no, ¿verdad? Bien, entonces ahora sí empezamos con las categorías. Bien, entonces me gustaría empezar, bueno, seguramente ya llevan rato escuchando pláticas de categorías, entonces saben, conocen perfectamente la definición usual de categoría, ¿cierto? Empezamos con una clase de objetos. Después, para toda pareja de objetos va a haber un conjunto de morfismos y va a existir una composición que se comporta bien respecto a estos conjuntos de morfismos, ¿no? Sabemos que es asociativa y sabemos que para todo objeto va a existir un morfismo identidad o unidad. ¿De acuerdo? Pero como también ya llevan rato pensando en categorías, seguramente se han dado cuenta que realmente los objetos no juegan mucho, ¿cierto? Todo lo que hacen el trabajo fuerte son los morfismos. Entonces, si ustedes son un poquito traviesos, pueden empezar a decir, bueno, ¿por qué no definimos categorías olvidándonos de los objetos? Simplemente nos restringimos a pensar en flechas. Entonces, déjenme introducir una definición de categorías sin objetos, ¿sí? Entonces, para eso, primero voy a introducir ciertos ingredientes que necesito para la definición completa. Entonces, voy a empezar definiendo una precategoría como lo siguiente, ¿no? Va a consistir en una clase de elementos que son los que llamamos morfismos y va a existir una operación parcialmente definida en esta clase de elementos, ¿sí? O sea, que sea una operación parcialmente definida es que no está definida para cualquier pareja de objetos, ¿no? Que pues, tiene sentido que pues, si tenemos morfismos que no se pueden componer porque codominio y dominio no son los adecuados, pues no está definida la composición. Entonces es lo que estoy diciendo con esto, ¿no? Existe una operación que es parcialmente definida. Ya que tenemos esa operación, entonces vamos a decir que un elemento de estos, un morfismo, va a ser una unidad si siempre que yo la pueda componer de alguna manera con otro morfismo y ese morfismo lo deja igual, entonces voy a decir que ese morfismo es una unidad. Bien, y bueno, vamos a denotar como C barritas a el conjunto de todas las unidades en C. Bien, pues ahora sí, ya que tomamos todo esto, pues una categoría va a ser una precategoría C tal que la composición va a ser asociativa. Además, para todo morfismo va a existir una pareja única de unidades, epsilon tau, tal que alfa es la composición de epsilon alfa tau, ¿sí? Fíjense que con esto lo que estoy diciendo es las unidades pues son esencialmente las unidades, lo que jugaba antes las unidades de los objetos. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que este alfa es un morfismo que va de tau a epsilon, ¿sí? Y para toda pareja de unidades tenemos que este conjunto, que son todos los morfismos que se expresan de esta forma, es un conjunto. Bien. Y bien, entonces esto es una categoría y lo que observamos es que una categoría es una clase de morfismos que se parte de esta forma, ¿sí? O sea, una categoría es una unión disjunta, este símbolo de aquí lo estoy interpretando como unión disjunta de estos conjuntos, ¿sí? Entonces, una categoría es una unión disjunta de estos conjuntos que tiene sentido, ¿cierto? Si estoy simplemente pensando en morfismos, pues la clase de todos los morfismos es la unión disjunta de morfismos con sus respectivos dominios y codominios. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, no estoy diciendo nada extraño, es simplemente quizás la notación podría sacar a alguien un poquito con la baja guardia, podría espantarse, pero no estoy diciendo nada extraño. Bien,
Entonces, ahora sí entro a lo que son las categorías preaditivas. Y estas son las que vamos a ver que se pueden entender como anillos grandotes, de alguna forma, por así decirlo. Entonces, una categoría R, vamos a decir que es preaditiva, sí. Uno, es un conjunto, ¿sí? Es decir, antes decía que era una clase de morfismos. Este, al menos para los fines de esta plática, voy a pensarlo siempre que sea un conjunto. Quizás en otros contextos se puedan quitar esta condición, pero para mantener las cosas aterrizadas en esta plática, vamos a pensarlo como un conjunto. Y además tenemos que estos conjuntos de morfismos van a ser grupos abelianos. Y por último, la composición va a ser distributiva respecto a la suma de estos grupos abelianos. ¿Sí? Y aquí, bueno, la observación clave es que en caso de que tengamos una sola unidad en este anillo, entonces R es un anillo clásico, sí y solo si R es preaditiva. Entonces el punto es que si permitimos que una categoría preaditiva tenga más de una sola unidad, entonces lo que estamos es construyendo un anillo con muchas unidades. ¿Sí? De ahí el título de la plática. Bien, entonces pues vamos a ver algunos ejemplos para que vean que pues, esta es una noción bastante usual que aparece en todos lados de manera bastante usual. Entonces, por ejemplo, consideren X un conjunto de grupos abelianos. Entonces, si nosotros tomamos la unión disjunta de todos estos grupos de morfismos, entonces estaríamos definiendo lo que es una categoría preaditiva. ¿Sí? Y en este caso, las unidades están dadas por las unidades de los grupos correspondientes. Y cuando yo considere este conjunto es simplemente los morfismos de Mn. Bien. Y bueno, nada más para darles aquí un ejemplo más concreto, si tomamos a X como el conjunto dado de los grupos abelianos Z y Q, entonces la categoría preaditiva construida de esta manera es esta unión disjunta de grupos que son precisamente estos grupos abelianos que sabemos que son isomorfos a Z, Q y Q. ¿Sí? Y bueno, aquí también de manera un poco traviesa dije, bueno, esta unión disjunta la podemos expresar como esta matriz y nos da esto. ¿Sí? Y bueno, si ustedes han tenido un curso en anillos ya un poquito más especializado, seguramente este anillo lo recuerdan, es el anillo de Small, que tiene propiedades bastante interesantes. Pero el punto es el siguiente, ¿no? Nosotros estamos pensando esto como conjuntos disjuntos, entonces no tendríamos por qué pensarlos así matricialmente, pero el punto es que si lo hacemos, estamos construyendo un anillo clásico, ¿cierto? Y entonces lo que les voy a platicar un poquito más adelante es que, pues sí, bajo ciertas condiciones, una categoría preaditiva me induce un anillo clásico con unidad y todo, y entonces va a ser equivalente trabajar con esa categoría o trabajar con este anillo unitario. Pero también les voy a hacer notar que va a haber categorías preaditivas que no van a permitir eso, que se tienen que estudiar pensándolas no como anillos clásicos, sino como cosas distintas. Pero bueno, cada cosa en su tiempo. Ahorita me voy a restringir a darles algunos ejemplos para que empiecen a agarrar un poco de intuición. Bien. Otro ejemplo es el siguiente, que también es un ejemplo bastante importante. Toda categoría pequeña, pequeña en el sentido que sea un conjunto, induce una categoría predicativa. Aquí, si yo, si ustedes leen anillo así con simbolitos, estoy pensando en una categoría predicativa, no un anillo clásico. Bien, entonces, bueno, categorías pequeñas, antes que nada, hay muchas, ¿no? Podemos pensarlas como, o sea, esto podría ser un grupo, por ejemplo. Podría ser un carcaj. Carcaj ahorita lo describo con más detalle.
o podría ser un conjunto ordenado, ¿sí? O sea, sabemos que esos son ejemplos de categorías pequeñas, ¿sí? Entonces, manténganlo en mente. Entonces, siempre que tengamos una categoría pequeña, sigma, bueno, recordamos que en nuestra definición sin objetos, la categoría pequeña simplemente va a ser una unión disjunta de estos conjuntos de morfismos. Y bueno, si yo para cada uno de estos conjuntos agarro el grupo libre generado por ese conjunto, entonces lo que obtengo va a ser una nueva categoría que ya es preaditiva, ¿sí? Porque de hecho la composición de sigma me va a inducir una composición en z sigma y entonces esta nueva categoría ya va a ser preaditiva, ¿de acuerdo? Y bueno, por ejemplo, pues todo Carcaj induce una categoría preaditiva, ¿sí? Entonces, esto de Carcaj, eh, quiero ver, a ver, vamos a ver de una vez esto de Carcaj, quizás no sea común para todos. Esto lo ven todos, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué quiero ver así brevemente? ¿A qué me estoy refiriendo con un Carcaj? Un Carcaj esencialmente es una gráfica dirigida, ¿sí? O sea, eso quiere decir que tengo un conjunto de vértices y un conjunto de flechas, ¿sí? Estos conjuntos pueden ser finitos o infinitos. Por ejemplo, puedo ser un carcaj con un solo vértice y una sola flecha. Puede ser un carcaj con dos vértices y una cantidad infinita de flechas entre ellas, ¿no? O también podría ser que tenga una cantidad infinita de vértices y una cantidad infinita de flechas, ¿sí? Este, pues bueno, si ustedes han estudiado un curso de representaciones de álgebra, seguramente están familiarizados con los carcajes, seguramente carcajes finitos, pero es importante hacer notar que también los carcajes infinitos son importantes de estudiar porque sobre todo últimamente han estado apareciendo en temas de módulos de persistencia, lo cual tiene que ver con análisis de datos topológicos y cosas así. Entonces, en este sentido aparecen estas categorías. Entonces, digamos, para hacer las cosas más sencillas, consideren que nuestro carcaje es simplemente dos vértices, una flecha, ¿no? Este es Q. Entonces, Q lo podemos pensar como una categoría en la que simplemente consiste de un morfismo que va del 1 al 2 y además tengo un morfismo epsilon 1 que va de 1 en 1 que es la identidad del 1 y un morfismo epsilon 2 que va de 2 en 2 que es la unidad del 2, ¿sí? Entonces yo puedo definir como ZQ a la categoría inducida por esto, ¿no? Lo que estoy pensando es esto esencialmente se puede ver que va a ser algo de esta forma, pensando en la representación matricial que estaba pensando hace rato, ¿sí? Es decir, tenía un solo morfismo del 1 al 1, entonces agarro el grupo libre generado por ese solo morfismo, me da Z, lo mismo con el 2 y tengo una sola flecha del 1 al 2, entonces el libre generado por esa sola flecha es Z, y no tengo flechas del 2 al 1, entonces el libre generado por cero flechas, pues es el módulo cero, ¿sí? Bien, entonces de esa manera, a partir de cualquier categoría pequeña, yo me puedo construir una categoría predictiva. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Ok, creo que no. Entonces continuamos.
Ok, un último ejemplo que quería mostrar, que también es natural encontrarse, que si tenemos un anillo clásico y tenemos un conjunto de idempotentes ortogonales, piense, por ejemplo, si ustedes tienen por ejemplo, el anillo de las funciones que van del intervalo 0, 1 en R. Ese es un anillo grandote que tiene una cantidad infinita de idempotentes ortogonales. Entonces, en este contexto podría yo interesarme en agarrarme un conjunto de idempotentes ortogonales y entonces yo puedo definir una categoría preaditiva de la siguiente forma. ¿Sí? Simplemente considero la unión disjunta de estos conjuntos y eso me define una categoría predictiva de manera natural utilizando el producto del anillo como la composición. Sí. Y bueno, una vez más, si metemos aquí un anillo que se expresa de alguna manera matricial, entonces esto una vez más me va a definir una categoría predictiva donde los pedacitos van a ser los bloques de la matriz. ¿Sí? Para darles quizás un poco de intuición de que a veces estas categorías predictivas las podemos visualizar como matrices, pero no siempre va a ser lo adecuado. A veces para la intuición ayuda un poco. Bien, entonces con eso simplemente cierro este primer acercamiento a las categorías predictivas y obtenemos algunas conclusiones, ¿no? La primera es que toda categoría pequeña nos induce a una categoría preaditiva. Toda categoría preaditiva la podemos entender intuitivamente como un anillo grandote con muchas unidades. Y bueno, y ahora yo les hago la pregunta, bueno, pues ya tenemos estas cosas, estas estructuras que parecen anillos, pues entonces si parecen anillos, entonces a lo mejor las podemos estudiar como normalmente estudiamos los anillos. ¿Cómo estudiamos un anillo? Y lo que podrían ustedes responder es, bueno, pues los estudiamos a través de las categorías de remódulos. Pero bueno, si en esta situación los anillos son categorías, ¿cómo voy a definir un módulo sobre una categoría? Ujú. Y bueno, pues vamos a ver que lo natural es pensar a los R módulos como funtores que vayan de la categoría R a la categoría de grupos abelianos. ¿Sí? Bien. Bueno, antes de pasar a la siguiente sección, me detengo un momento más para ver si no hay alguna pregunta o comentario. Creo que no. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces abordo lo que serían las categorías de... Bien, entonces consideren ustedes una categoría C. Igual creo que ya han visto en las sesiones anteriores que podemos estudiar la categoría de funtores que van de C en la categoría de grupos abelianos. Esta categoría la voy a denotar como fun CAB. Y bueno, les recuerdo que los morfismos en esta categoría son simplemente las transformaciones naturales. ¿Sí? Ahora, si pues, nosotros estamos trabajando con categorías preaditivas, pues lo natural es decir, bueno, pero entonces ahora a mí me va a interesar pues, considerar a los funtores aditivos, que son los funtores que a la hora de restringirlos a estos grupos de la categoría van a ser morfismos de grupos, ¿sí? Les recuerdo que esto es simplemente los morfismos que van de tau a epsilon, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando me restrinjo f a esto pedazo de categoría, va a ser un morfismo de grupos. Bien, pues, pues una vez más puedo definir morfismos entre estos funtores como las transformaciones naturales y entonces lo que obtengo es una categoría que denoto de esta manera, ¿sí? Y entonces esto va a ser lo que vamos a estudiar como si fuera una categoría de módulos.
¿sí? Y bueno, los conjuntos de morfismos en esta nueva categoría los voy a denotar así. Bien, ok, bien. Entonces, bueno, creo que para todos es más o menos natural pensar a los módulos como funtores, pero creo que también, o sea, si ahorita la idea es visualizar a las categorías como si fueran anillos, entonces también es importante visualizar a estos funtores de una manera más cercana a lo que son los R-módulos, que es un grupo abeliano donde está actuando un anillo, ¿sí? Entonces, para eso, observamos lo siguiente. Si ustedes se agarran un funtor aditivo M, ¿sí? Entonces, este funtor lo podemos entender como una unión disjunta de grupos abelianos de la siguiente manera, ¿no? Aquí M sub tau es simplemente el M evaluando en tau, ¿sí? Recordemos que M es un funtor, a ver, M es un funtor que va de R hacia los grupos abelianos. Entonces, si agarramos aquí un elemento, entonces ese objeto me lo manda a un grupo abeliano, ¿sí? Esto es lo que estoy denotando ahí abajo como M sub tau, ¿sí? Entonces, en nuestra forma de ver las cosas, de visualizarlas, puedo pensar a estos R módulos como estas uniones disjuntas de grupos abelianos. Y además, lo adicional que tenemos es que siempre que nos agarremos un morfismo en la categoría, digamos en este caso de tau en epsilon, entonces la acción de multiplicar alfa por un elemento de m sub tau me cae adentro de m sub epsilon. Y esta correspondencia me define un morfismo de grupos abelianos. ¿Sí? Donde además vamos a tener que las identidades pues actúan como la identidad, es decir, dejan fijo todo, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, estos funtores los podemos entender y pensar como módulos. Bien, ahora bueno, vamos a ver algunas propiedades que tienen este tipo de categorías. Por ejemplo, sabemos que esto va a ser una categoría abeliana. Les recuerdo que categoría abeliana lo que estaría diciendo es que todo morfismo tiene núcleo, con núcleo, y además que para cualquier conjunto finito de objetos va a existir un producto de estos objetos. ¿De acuerdo? Que sea completa es que siempre va a existir los límites, o en este caso bastaría decir que existen todos los productos. Que sea cocompleta es que existen todos los colímites, o en este caso basta decir que existen todos los coproductos. Y además es una categoría que tiene suficientes proyectivos. ¿Sí? Bien. Aquí estas primeras propiedades, que sea abeliana, completa, cocompleta, o sea, son propiedades que se verifican de manera muy sencilla, simplemente estudiándolo punto por punto, ¿no? Ahora, que tenga suficientes proyectivos, quizás es algo un poquillo más sofisticado, pero tampoco mucho. Pero de hecho se puede probar algo más. Se puede ver que esta categoría tiene un conjunto de generadores proyectivos pequeños, ¿sí? Recordemos que la categoría de módulos sobre un anillo clásico tiene un generador proyectivo pequeño, que es el anillo mismo. Bueno, vamos a ver que estas categorías, que son un poquito más grandes, porque en el sentido de que tienen más de una unidad, entonces van a tener más de un generador proyectivo pequeño. Eso no quiere decir que tengamos un montón de objetos que por ellos mismos son generadores proyectivos pequeños. No. Ellos como conjunto van a generar a toda la categoría, ¿sí? O sea, es decir, si ese es el conjunto de generadores, lo que estoy diciendo es que para todo objeto
va a existir un epimorfismo de cosas de esta forma, ¿sí? Con estos objetos aquí, ¿sí? O sea, ya no generan ellos mismos a todo, sino como conjunto ya van a generar todo. Y individualmente son pequeños, ¿sí? Bien, entonces para ver con un poquito más de detalle a qué me refiero con que, para entender quiénes van a ser este conjunto de generadores proyectivos pequeños, les recuerdo lo que es el lema de Yoneda, ¿sí? Y bueno, seguramente ya lo vieron en las sesiones anteriores, pero quiero detenerme a verlo porque van a ver que si el lema de Yoneda visto así a secas puede parecer algo abstracto, si lo empezamos a ver desde este ojo de teoría de anillos, resulta ser algo bastante intuitivo. Entonces, bueno, tomemos R una categoría preaditiva y tomamos tau una unidad, ¿sí? Entonces, observamos que R tau es un R módulo. A ver, este R tau es esencialmente simplemente el funtor definido de esta forma, ¿sí? Entonces, por tanto, es un R módulo ya que estamos pidiendo que los grupos de morfismo sean grupos abelianos. ¿De acuerdo? Ahora, el lema de Yoneda nos dice lo siguiente, ¿cierto? Ahora, si este tau, como es una unidad, lo podemos pensar como un elemento idempotente, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen un anillo y quieren calcular el grupo de morfismos de R tau con tau idempotente en el anillo a un modo arbitrario M, entonces cualquier morfismo de esta forma va a estar determinado por a dónde mando tau, ¿cierto? Pero como tau es idempotente, a donde sea que yo lo envíe, tiene que ser un múltiplo de tau. Y cada objeto de esta forma me va a determinar un morfismo distinto. Por lo tanto, este conjunto, este grupo de morfismos es equivalente a tau por m, por esto, ¿sí? Que bueno, sabemos además que en esta situación tau por m es simplemente m evaluado en tau, ¿sí? Por lo tanto, de aquí se sale el lema de Yoneda. Bien. Ahora, bueno, ya que tenemos esto, es fácil concluir que si tomamos este conjunto de remódulos, este es el que me sirve como un conjunto de generadores proyectivos pequeños, ¿sí? Bien, ahora, vamos a ver por qué es importante tener un conjunto de generadores proyectivos pequeños. Bueno, para eso, vamos a ver lo que es el teorema de Frey. Es como un pequeño resultado preliminar. Que se sabe, lo que sabemos es que una categoría C es equivalente a una categoría de R módulos, aquí donde R es un anillo clásico, ¿sí? Entonces, C es equivalente a una categoría de R módulos, sí y solo si es una categoría abeliana con completa con un generador proyectivo pequeño P. Y además, o sea, en esta situación, este anillo misterioso es simplemente el anillo de endomorfismos de P. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hizo Freud fue simplemente decir, bueno, ¿qué pasa si estoy en una categoría abeliana completa, pero ya no tengo un generador proyectivo pequeño? Sin embargo, tengo la ventaja de que pues tengo un conjunto de generadores proyectivos que individualmente son pequeños, ¿sí? Bueno, pues en esta situación lo que tenemos es que la categoría va a ser equivalente a una categoría de esta forma, ¿sí? O sea, es decir, una categoría de remódulo sobre una categoría preaditiva, donde la categoría preaditiva es simplemente tomar todos los grupos de morfismos entre esos donde
X y Y corren en el conjunto de todos los generadores proyectivos pequeños. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este teorema también surge el por qué es relevante, importante estudiar las categorías preaditivas, ¿no? Como que son el siguiente paso de dificultad después de ya entender las categorías de módulos. Entonces hay que estudiar las categorías de funtores sobre una categoría preaditiva. Bien, ok. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, les recuerdo aquí que sigma está denotando una categoría pequeña. Entonces, la categoría funtores de esa categoría pequeña, la categoría de grupos abelianos, es fácil ver que es una categoría abeliana y cocompleta. Entonces, si nosotros pudiéramos mostrar que existe un conjunto de generadores proyectivos pequeños, entonces nosotros podríamos probar que esta es una categoría de módulos sobre una categoría preaditiva, ¿sí? Y bueno, de hecho, se puede mostrar que de hecho este va a ser un conjunto de generadores proyectivos pequeños. Por lo tanto, esta categoría va a ser equivalente a esta categoría de remódulos, donde R van a ser los funtores entre estos, que se puede ver que va a ser equivalente a esto, ¿sí? Por lo tanto, esta categoría de funtores es equivalente a esta categoría de módulos sobre la categoría Z sigma. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, aquí no sé si alguno de los presentes han estudiado representaciones de álgebras de dimensión finita, seguramente algo les está sonando lo que estamos haciendo acá con lo que se hace en categorías de representaciones de álgebras. Y entonces, déjenme aclarar así brevemente qué es lo que estaría pasando para álgebras. O sea, aquí todas las construcciones que hemos estado haciendo tienen que ver con grupos abelianos, ¿sí? Y con coproductos de Z. Pero si nosotros cambiamos grupos abelianos por espacios vectoriales y a Z lo cambiamos por el campo sobre el que estemos trabajando, entonces, o sea, todas las construcciones se pueden hacer sin problema. Se pueden definir en lugar de categorías preaditivas, K categorías preaditivas. O sea que lo único que estamos cambiando es que en lugar de considerar grupos abelianos, estamos considerando espacios vectoriales. Y entonces, en ese sentido, este, si Q fuera la categoría inducida por un Carcaj, entonces, a ver, ahí está. Lo que la construcción que hicimos antes para el sigma, entonces la categoría de funtores del Carcaj a la categoría de espacios vectoriales va a ser equivalente a esta categoría de módulos sobre la categoría inducida por el espacios vectoriales y el Carcaj Q, ¿sí? Y bueno, en este contexto, esta categoría de funtores recibe el nombre de categoría de representaciones de Q sobre K. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, una precaución. Con esto que estamos haciendo aquí y la pasada, como quedaría la sensación de que, bueno, o sea, sobre todo con lo de Carcajes, sabemos que este KQ induce un anillo. Sí, y de hecho esto va a ser equivalente a una categoría de módulos sobre ese anillo que lo denotamos como KQ. ¿Sí? Entonces aquí es donde quiero meterles la precaución de que este tipo de categorías no siempre van a ser una categoría de módulos sobre un anillo clásico. Entonces déjenme introducir esa precaución. Entonces, bueno, consideremos una categoría preaditiva R. Y entonces la pregunta que podría surgir es si existe un anillo clásico tal que la categoría de R módulos sobre la categoría preaditiva va a ser equivalente a la categoría de R módulos donde R es un anillo clásico. Bueno,
Para responder a la pregunta, podemos considerar el siguiente grupo abeliano, ¿sí? O sea, recordamos que estos son los conjuntos de morfismos de la categoría R. Entonces, si consideramos el coproducto de todos ellos, eso va a ser un grupo abeliano. Y luego podemos considerar el producto de todos estos coproductos y una vez más obtenemos un grupo abeliano. Y bueno, de hecho, utilizando la composición de la categoría, no es difícil mostrar que de hecho este grupo abeliano va a ser un anillo clásico que además tiene una unidad. ¿De acuerdo? Y pues, se puede decir que esta es la construcción usual que se haría en representaciones de álgebras. ¿Sí? Y bueno, si R tuviera una cantidad finita de unidades, entonces sí sería cierto que la categoría de R módulos sobre la categoría preaditiva sería equivalente a la categoría de R módulos donde R es este anillo clásico. ¿Sí? Sin embargo, si R no tiene una cantidad finita de unidades, entonces en general esto no es cierto. ¿Sí? Y el ejemplo, es un ejemplo clásico de Bárbara Ossowski, que va de la siguiente manera. O sea, si ustedes consideran X un conjunto de cardinalidad Aleph n y sigma la categoría discreta asociada a X, esto quiere decir que estoy considerando a sigma como una categoría donde no hay morfismos que los únicos morfismos son las identidades, en este caso las unidades, ¿sí? Entonces, en esta situación, ¿qué es lo que pasa? Este R es simplemente un producto de copias de Z, un producto de Aleph n copias de Z, y por otro lado puedo considerar la categoría esta R, Z, sí, ¿sí? Bueno, pues en esta situación se puede ver que la dimensión global de la categoría de R módulos va a ser n más 1. Sin embargo, la dimensión global de la categoría de R módulos sobre la categoría preaditiva es solamente 1, ¿sí? Entonces, de alguna manera, tratar de todo englobarlo en un anillo clásico, al final me complica las cosas. Entonces, por eso, por lo general, es más sensato estudiar una categoría preaditiva como categoría preaditiva y no tratar de obligarla a ser un anillo unitario. ¿De acuerdo? Bien. Eh, bueno, entonces, ¿qué conclusiones obtenemos con lo que acabamos de hacer? Una categoría preaditiva la entendemos como un anillo y como tal la estudiamos a través de la categoría de módulos sobre R. Por otro lado, hemos visto que pues, esta categoría tiene esencialmente las mismas propiedades que una categoría de módulos sobre un anillo clásico. Esto es que es una categoría abeliana, que es completa, es cocompleta y además tiene un conjunto de generadores proyectivos pequeños. Algo que ya no hicimos, pero que se podría hacer o sea, lo que hicimos es como que definir módulos a izquierda, pero también se podrían definir módulos a derecha, simplemente ahora considerando módulo funtores contravariantes. Y bueno, utilizando el teorema de Freid, un ejercicio bonito sería se puede ver que simplemente esta categoría de módulos a derecha va a ser equivalente ahora a los módulos a izquierda, pero sobre la categoría opuesta. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. O sea, lo que hemos hecho es presentado las categorías preaditivas y las categorías de remódulos. Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta o comentario. Creo que no. Muy bien. Perfecto. Bien.
Entonces, ahora voy a subir de nivel un poco más para trabajar lo que serían los bimódulos, ¿sí? Y mi objetivo de por qué introducir bimódulos es porque quiero meter lo que sería la dimensión de Hochschild de una categoría. Bien, entonces para esto, este, vamos a hacer las siguientes observaciones antes que nada, ¿no? Consideren dos categorías preaditivas, R y S. Ujú. Y bueno, les recuerdo que hemos definido esta categoría de R módulos como la categoría de funtores aditivos de R en la categoría de grupos abelianos. Bien, ahora, si ustedes quisieran, en lugar de estudiar funtores aditivos de R en AB, podríamos sustituir AB por una categoría distinta. Por ejemplo, lo que hicimos con los carcajes, ¿no? Podríamos meter aquí la categoría de espacios vectoriales, pero de hecho podríamos hacerlo para cualquier categoría abeliana, ¿sí? Y obtendríamos esencialmente los mismos resultados, salvo lo de los generadores proyectivos pequeños, ¿sí? Eso requeriría un poquito más de atención, pero fuera de eso, esencialmente los mismos resultados, ¿sí? Y bueno, esa categoría de funtores aditivos de R en una categoría abeliana A lo vamos a denotar así. ¿Sí? Aquí. En particular, fíjense cómo esto es lo que definimos como la categoría de R módulos. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense, ¿qué pasa si yo quiero estudiar la categoría de funtores que van de una categoría preaditiva a una categoría de R módulos, ¿no? Esta sabemos que es abeliana, entonces puedo estudiar esta categoría, ¿sí? Ahora resulta que estudiar esta es lo mismo que estudiar esta, ¿sí? Esto se ve sin tanto problema. Y entonces podemos definir lo que se denota de esta forma, ¿no? Esta categoría, intuitivamente la podemos pensar como que son la categoría de RS bimódulos, ¿sí? De hecho, bueno, pues esta categoría, como esta tiene un conjunto de generadores proyectivos pequeños, entonces esta también va a tener un conjunto de generadores proyectivos pequeños, y entonces por el teorema de Frey sabemos que existe una categoría predicativa T, tal que estas dos categorías van a ser equivalentes. Y entonces la pregunta que yo les hago es, ¿quién será T? ¿Sí? Y bueno, si piensan en anillos clásicos, seguro ya tienen la respuesta, pues sería el producto tensorial de R con la categoría opuesta de S, ¿sí? Pero bueno, pues, tenemos que definir eso, ¿verdad? Este, bueno, hay una manera intuitiva de meter estas nociones, pero me tomaría un poquito más de tiempo, entonces simplemente les voy a decir cómo construirlo y listo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos dos categorías predicativas, R y S. Y entonces definimos la categoría predictiva tensorial de la siguiente forma. Va a ser la categoría T definida de la siguiente forma. Sus unidades van a estar, consisten del conjunto del producto cartesiano de las unidades de R por las unidades de S. Y los conjuntos de morfismos de esta pareja tau 1 tau 2 a la pareja epsilon 1 epsilon 2 está definido como el producto tensorial de estos dos conjuntos. Les recuerdo que pues, estos son grupos abelianos y como tales podemos hacer el producto tensorial, ¿sí? Y bueno, podemos definir una composición de la manera natural, ¿sí? Entonces, esto va a definir una categoría predicativa y
resulta que esta categoría va a ser equivalente a esta de acá, ¿sí? Que, bueno, una vez más, todo coincide con la intuición que venimos cargando de la teoría de anillos clásicos. Bien, y bueno, en particular podemos restringirnos a estudiar la categoría de R bimódulos. Ujú. Y en particular, es claro que una categoría preaditiva va a ser un R bimódulo sobre sí mismo. Y entonces, podemos definir la categoría de Hochschild de una categoría preaditiva como la dimensión proyectiva que va a tener vista como bimódulo sobre sí mismo. ¿De acuerdo? O sea, simplemente fui empujando todo lo que sabemos de anillos poco a poco y llegamos hasta este punto, ¿sí? Les recuerdo, además, que toda categoría pequeña hay una manera canónica de meterla en una categoría preaditiva. Entonces, esta dimensión que estoy introduciendo me ayuda a darle una medida de complejidad a cualquier categoría pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, hay muchos resultados clásicos al respecto. Déjenme darles algunos sencillos. Por ejemplo, si tenemos un carcaj, o sea, el carcaj son las categorías más sencillas después de las discretas, pues van a ser de dimensión 1. Si es discreta, va a ser 0, pero podemos ir metiendo más y más complejidad y, por ejemplo, un resultado clásico al respecto es que si tenemos un conjunto totalmente ordenado, eso es, hay una manera canónica de verlo como una categoría pequeña, y entonces si ese conjunto ordenado tiene aleph n elementos, entonces se sabe que la dimensión va a estar acotado por n. En particular, si este conjunto fuera el aleph n, es decir, tiene entonces, o sea, creo que este menor igual, creo que no se puede probar directamente la igualdad porque hay ciertos de esas cosas axiomáticas que uno tiene que empezar a meter que con este axioma se puede, con este axioma no, pero bueno, se dan una idea de cómo se empiezan a complejificar las cosas, ¿cierto? Bien, ok, bien, entonces ya estoy a un paso de terminar. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta o duda, ¿no? Muy bien, ok, bien. Entonces simplemente voy a cerrar la plática con un poquito de álgebra homológica, ¿no? Entonces no voy a utilizar conceptos muy complicados, simplemente recuerden las nociones de dimensión proyectiva que estuvimos introduciendo al principio. Bien, entonces lo que quiero introducir es un teorema clásico llamado el teorema de subaditividad. Eh, y entonces, bueno, las hipótesis son las siguientes. Tenemos una categoría preaditiva R, tal que cada uno de los conjuntos de morfismos es un conjunto proyectivo, es un módulo proyectivo, ¿sí? Y bueno, eso a lo mejor suena raro, pero realmente observen como siempre que la categoría preaditiva sea el z de sigma con sigma una categoría pequeña, siempre va a ser se va a cumplir esto. Entonces no es tan raro. Bueno, pues en esta situación vamos a poder medir la dimensión proyectiva de cualquier R módulo donde R es la categoría predictiva de la siguiente forma. Este, la dimensión proyectiva va a ser menor o igual a la dimensión de Hochschild de la categoría más el supremo de evaluar M en cada uno de los objetos de la categoría, ¿sí?
Y bueno, eso me lleva a que la dimensión global de la categoría de remódulos va a ser menor o igual a la dimensión de Hochschild de la categoría más uno. ¿De acuerdo? Este, ¿Y esto de dónde sale? A ver, aquí a lo mejor me gustaría, como tenemos un poco de tiempo, voy a aprovechar para meterles aquí algunas ideas. La idea es la siguiente, les recuerdo que para calcular la dimensión de Hochschild, uno empieza con un anillo y entonces lo puedo cubrir de una manera natural con este producto tensorial, ¿sí? Les recuerdo que estoy pensando a R como módulo sobre R tensor R, ¿sí? Entonces, este ya es proyectivo y se puede construir de manera natural una sucesión exacta corta de esta forma, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, estos ya son proyectivos sobre el anillo del producto tensorial, ¿sí? Entonces, utilizando esta sucesión exacta larga es como por lo general se estudia la dimensión de Hochschild. Esto es lo que se llama como la resolución estándar o el complejo estándar. Y bueno, en nuestra situación de las categorías predictivas se puede construir una sucesión similar a esta, ¿de acuerdo? Este, y para probar esto, lo que se hace es lo siguiente. Bueno, les recuerdo que todos estos son bimódulos y el M es un módulo a izquierda, ¿no? Que en lenguaje más usual, estos son bifuntores y este es un funtor covariante. Entonces, si asistieron a la sesión anterior, saben que podemos definir el producto tensorial de funtores con los ens y coens. Y entonces, si yo tensorizo esta sucesión exacta larga con M, obtengo una sucesión proyectiva para el M. Y entonces, a partir de esa resolución proyectiva del M, obtengo esta cota para la, ¿sí? Entonces, sí obtengo este resultado tan padre. ¿De acuerdo? Este, y bueno, para cerrar, una vez más, aquí estoy enunciando el teorema pensando en que siempre estuvimos trabajando con Z y la categoría de grupos abelianos, pero pues, realmente podríamos aquí, en lugar de la categoría de grupos abelianos, trabajar con cualquier categoría abeliana, en particular una categoría de espacios vectoriales o una categoría de R módulos para R cualquier anillo clásico. Y esencialmente el teorema de la subaditividad sigue funcionando. Y entonces eso ya me ayuda a acotar las dimensiones proyectivas de pues, muchas categorías que se estudian hoy en día, ¿no? Y bueno, eso sería todo lo que les quería contar por hoy. Aquí les dejo un poco de bibliografía, sobre todo a los interesados, sobre todo este, esta fuente les puede interesar, es algo bastante amigable. Y bueno, pues muchas gracias a todos por escuchar y no sé si tengan alguna duda, comentario. Muchas gracias, Alejandro.
¿Alguien tiene alguna pregunta? No, pues muchas gracias, doctor. Y también la bibliografía, que creo que no se alcanza a ver las últimas. Sí, ¿verdad? Es que aquí no sé qué pasó, pero bueno, este es Mitchell y es Rings with Several Variables. Este es el Cartan-Eilenberg de álgebra homológica. Y este son unas notas de Bárbara Ossowski. Se llama Homological Dimensions. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario, ¿no? Pues Solo le quiero agradecer a Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Estuvo muy interesante y ver esa perspectiva de las categorías predictivas, ¿no? Sí, sí, la verdad que, o sea, como pueden ver, es pues ya matemática, pues viejita. O sea, ya el más reciente es del 84, este es del 72, este pues ya de los 60 y este del 72 también. Pero eso no quiere decir que sea matemática que ya no sea actual. O sea, recientemente he visto muchos artículos de investigación que van en esta dirección y, o sea, realmente yo creo que, o sea, esta matemática es raro ver, se menciona en un curso, pero realmente son cosas que muy usadas que, por lo general ya se olvidan, se pierden en el folclore. Entonces, espero que les haya interesado. Estuvo muy interesante. Ahora sí quedó más claro por qué nos dicen siempre, ¿no? Piensen las categorías de funtores como si fuera categoría de módulos. Sí, exacto. Ahora ya les quedó más claro a todos, ¿no? Bueno, muchas gracias. A Creo ustedes. que con eso concluimos hoy, ¿no? Bueno, los esperamos en la siguiente sesión. Hasta luego. Chao. hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias.